Si amas la música de José Alfredo Jiménez, si en tu casa se escuchaban sus canciones desde que eras chico y sabes de memoria cada palabra de El Rey o de Amanecí en tus brazos, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí contamos las historias reales detrás de esas canciones, las que nadie te había contado todavía, las que cambian la manera de escucharlas. Hola, mano. El 23 de noviembre de 1973 era viernes. José Alfredo Jiménez Sandoval murió esa noche en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Tenía 47 años. La cirrosis hepática lo había estado destruyendo por dentro durante meses, y los médicos que lo atendían llevaban tiempo sabiendo que la pregunta ya no era si el hígado aguantaría, sino cuándo dejaría de hacerlo. Los periódicos del sábado abrieron con su muerte en portada. La radio interrumpió su programación, y México, que conocía las canciones de José Alfredo mejor que las palabras de cualquier oración, sintió que algo muy suyo se había ido. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando se cuenta esta historia. 9 meses antes de esa noche de noviembre, José Alfredo había estado sobrio. Llevaba semanas, quizás meses, sin beber. Los médicos le habían dicho con toda la claridad del mundo que si volvía al alcohol, el hígado no tendría vuelta atrás. Y él lo sabía, lo había prometido. Las personas que estaban cerca de él en ese periodo lo describían de una manera que llamaba la atención. Más tranquilo, más presente, como si finalmente hubiera bajado algo que había cargado durante demasiado tiempo. Y entonces algo pasó. Algo que tiene nombre y apellido. Algo que ocurrió entre José Alfredo y una mujer llamada Alicia Juárez, con quien había pasado los últimos años de su vida. Y lo que ocurrió después de eso cambió todo. Para entender el final, primero hay que entender quién fue este hombre. Y para entender al hombre, hay que separarlo del personaje que sus canciones construyeron. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Era el segundo hijo de Agustín Jiménez, quien tenía una farmacia en el pueblo, y de Cleofa Sandoval, cuya familia tenía raíces musicales que José Alfredo absorbió sin que nadie se lo propusiera de manera formal. El padre murió cuando él tenía 8 años. Fue el primero de varios golpes que la vida le daría en corto tiempo, y que de alguna manera moldearían tanto la persona que se convertiría como las canciones que escribiría. La familia se fue a la Ciudad de México cuando José Alfredo tenía 14 o 15 años. Llegaron sin dinero y sin contactos. Su madre trabajaba en lo que podía. Él también. A los 15 ya componía. Todavía no sabía exactamente qué estaba haciendo, pero la música era el lugar donde algo que no tenía forma en su cabeza encontraba un cauce. Así lo describiría él mismo muchos años después, en entrevistas donde hablaba con una honestidad que no siempre es común en los artistas famosos, que componía porque de otra manera no sabía qué hacer con lo que sentía. Trabajó como mesero, como futbolista semiprofesional, aunque esa carrera fue breve, como cantante en restaurantes y cantinas de la colonia Guerrero, donde la clientela bebía y él cantaba lo que había compuesto esa semana. La primera canción que lo puso en el mapa fue Yo. La grabó en 1948. Tenía 22 años. La letra era la de un hombre que lo ha perdido todo pero que sigue de pie. La canción que puso a México a escucharlo por primera vez dice: yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Era mentira, claro, o al menos una versión amplificada de la verdad. Pero sonaba tan bien y tocaba algo tan real en la gente que la escuchaba, que funcionó. A partir de ahí, José Alfredo aprendió algo sobre su oficio: que la gente no quiere escuchar la vida exactamente como es. Quiere escuchar la vida con un poco más de dignidad de la que suele tener. Esa lección la aplicó durante el resto de su carrera, y también se la aplicó a sí mismo, con resultados que fueron brillantes en el papel y complicados en la vida real. Hay una tensión en el trabajo de José Alfredo Jiménez que se vuelve más visible cuanto más se conoce su vida. Sus canciones hablan de hombres fuertes, de hombres que no lloran, o que lloran pero con dignidad, de hombres que se van cuando hay que irse, que no se aferran, que cargan su dolor con estilo. El Rey es el ejemplo más conocido, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. La imagen del hombre que no depende de nadie para ser lo que es, del que hace lo que quiere, del que tiene su palabra como única ley. Pero en la vida real, José Alfredo era otra cosa. Quienes lo conocieron de cerca coincidían en algo. José Alfredo amaba con una intensidad que podía ser generosa o devastadora, dependiendo del día,
Y cuando ese amor se rompía, el alcohol era el único alivio que encontraba. Lo describían sin juzgarlo. Lo describían como alguien que reconocía en él un mecanismo que también conocía desde adentro. Había algo más complejo que simple hipocresía. Era un hombre que veía con mucha claridad el dolor de los demás y que tenía mucho menos claridad para el suyo. Las canciones eran la versión que a él le habría gustado ser. La vida era lo que era. Y esa distancia entre las dos cosas es la clave para entender todo lo que viene después. Para hablar de la relación de José Alfredo con el alcohol, hay que evitar la versión simple. La versión simple es la del artista que bebe porque el arte lo exige, porque la sensibilidad que lo hace crear también lo hace vulnerable. Es una narrativa que tiene algo de verdad y mucho de romanticismo fácil. La versión más complicada es la de un hombre que aprendió desde muy joven que el alcohol amortiguaba cosas que de otra manera eran difíciles de aguantar. La muerte del padre a los 8 años, las dificultades económicas, la incertidumbre de los años en que todavía no era nadie. El alcohol llegó temprano y se quedó. Lo que lo distingue de otros artistas con historias similares es que José Alfredo nunca intentó esconder esta parte de sí mismo. Hablaba del alcohol con una franqueza que resultaba incómoda para algunos y refrescante para otros. Decía que bebía, que le gustaba beber, que había noches en que la cantina era el lugar donde las ideas llegaban. Pero también había un registro más oscuro en esa historia. A medida que los años pasaron, el consumo fue aumentando. Para mediados de los 60, los médicos que lo atendían ya tenían preocupaciones serias sobre el estado de su hígado. Para principios de los 70, esas preocupaciones se habían convertido en advertencias directas. Si seguía bebiendo al mismo ritmo, el daño sería irreversible. José Alfredo escuchaba estas advertencias. Las tomaba en serio, al menos en el corto plazo. Hubo periodos en que redujo el consumo, en que intentó parar del todo, pero la abstinencia nunca duró. Algo siempre aparecía que hacía que la promesa se rompiera. Y lo que ocurrió con Alicia Juárez fue el último de esos algo. Alicia Juárez era cantante. Actuaba en espectáculos de variedades en la Ciudad de México en la segunda mitad de los años 60. No era una celebridad en el sentido en que lo era José Alfredo, pero tenía presencia escénica y una personalidad que las personas que la conocieron en esa época describen de manera consistente. Sabía lo que quería, sabía lo que no quería, y tenía la claridad para decirlo. Se conocieron en 1966. Para principios de los 70, Alicia era la persona más cercana a José Alfredo. Vivían juntos. Lo acompañaba en las giras cuando era posible. Estaba presente en muchos de los momentos que formaban la vida cotidiana de un hombre que tenía muy poco de cotidiano. Las personas que los conocieron como pareja hablan de una relación que tenía una intensidad real, que había algo genuino entre ellos, algo que no era solo conveniencia o costumbre. Pero también había una dificultad estructural difícil de ignorar. Convivir con José Alfredo significaba convivir con su manera de ser, con sus horarios, con su relación con el trabajo y con el alcohol. Y eso tenía un costo que no todo el mundo podía o quería pagar indefinidamente. La relación llegó a un punto en que la distancia entre lo que cada uno necesitaba y lo que el otro podía dar se hizo insostenible. Alrededor de 1971 y 1972, José Alfredo hizo algo que las personas cercanas a él recordaban como un esfuerzo genuino. Intentó reducir de manera significativa su consumo de alcohol. Los médicos le habían sido muy directos sobre el estado del hígado, y en algún punto esa directitud pareció llegar. Los que estaban cerca decían que en ese periodo se veía diferente, más presente en las conversaciones, más atento a los detalles, como si hubiera bajado una especie de niebla que llevaba mucho tiempo ahí. En ese periodo también trabajó. Siguió componiendo, grabando, dando conciertos, y entre las canciones que escribió en esa época, hay letras que, escuchadas con el lente de lo que sabemos ahora, revelan algo sobre lo que estaba pensando. Amanecí en tus brazos, sin saber cómo fue, y en el fondo de mis ojos, estoy viendo que te quise otra vez. La relación con Alicia continuaba. Con sus tensiones, con sus momentos buenos, con la dificultad de ser dos personas muy definidas que comparten una vida sin perder lo que cada uno es. Lo que ocurrió después llegó en algún punto de 1973. Si amas la música de José Alfredo Jiménez y quieres seguir escuchando las historias reales que están detrás de sus canciones, suscríbete al canal ahora. Aquí publicamos una historia así cada semana. Alicia Juárez se fue.
La ruptura ocurrió en 1973. Los testimonios de personas que estuvieron cerca de José Alfredo en ese periodo la sitúan en la primera mitad del año, con suficiente tiempo antes de noviembre como para que la secuencia de eventos que vinieron después tuviera tiempo de desarrollarse. Alicia Juárez habló de su relación con José Alfredo en entrevistas posteriores con una mesura que revelaba tanto como ocultaba. Hablaba de una relación intensa, de años complicados, de la dificultad de convivir con alguien cuya vida entera orbitaba alrededor de la música y del alcohol. Hablaba de límites. Hablaba de un punto al que se llegó en que continuar ya no era posible. Las rupturas largas son el resultado de años de pequeños alejamientos que se acumulan hasta que la distancia se vuelve infranqueable. Y esta lo era. Para José Alfredo, la partida de Alicia fue un golpe del tipo que lo deshacía. La respuesta fue siempre la misma cuando alguien que él amaba lo dejaba. El alcohol volvía con una fuerza que borraba todo lo que hubiera construido antes en términos de control. La sobriedad relativa que había mantenido durante meses se rompió. Volvió a beber. Y el hígado, que ya estaba en un estado que los médicos describían como grave, comenzó a deteriorarse de una manera que ya no tenía reversa. Vale la pena detenerse aquí para entender lo que significaba médicamente lo que estaba pasando en el cuerpo de José Alfredo. La cirrosis hepática es una enfermedad en que el tejido sano del hígado es reemplazado por tejido cicatricial. El hígado pierde progresivamente la capacidad de filtrar las toxinas de la sangre, producir proteínas y regular el metabolismo. En etapas avanzadas, el daño es irreversible. Lo que los médicos le habían explicado a José Alfredo era claro. Su hígado había llegado a un punto en que el margen de maniobra era mínimo. Si dejaba de beber completamente, podría ralentizar el deterioro. Si seguía bebiendo, el deterioro sería rápido y sin posibilidad de retroceder. Cuando volvió al alcohol después de la ruptura con Alicia, el deterioro se aceleró de una manera que los que estaban cerca podían ver. Los síntomas de la cirrosis avanzada son visibles: la coloración amarillenta de la piel y los ojos, el cansancio profundo, la retención de líquidos. No son síntomas que se puedan esconder. Y sin embargo la agenda siguió, los conciertos siguieron, las grabaciones siguieron, porque José Alfredo era de los que no paraban, que usaban el trabajo como la única forma de no quedarse solos con lo que les estaba pasando. Hay una razón por la que las últimas canciones de José Alfredo Jiménez tienen un peso particular para quien las escucha sabiendo lo que sabemos. La última sesión de grabación oficial que se tiene documentada es de septiembre de 1973, 2 meses antes de su muerte. Grabó varias canciones que fueron editadas de manera póstuma, y entre ellas hay letras que resultan difíciles de escuchar sin que algo se cierre en el pecho. Compositores como José Alfredo no trabajan desde la ficción, trabajan desde la experiencia directa. Lo que ponía en papel era lo que estaba viviendo, y en esos meses finales, lo que estaba viviendo era la suma de todo lo anterior: el cuerpo que fallaba, la relación que se había terminado, la música como el único territorio que todavía funcionaba. Hasta el final, incluso cuando el cuerpo estaba en un estado crítico, la voz aguantó. El instrumento que había construido durante 30 años de trabajo no cedió antes que todo lo demás. Eso también dice algo sobre quién era. El Rey es la canción más cantada de México. La letra que todo el mundo se sabe de memoria, la que suena en cantinas, en bodas, en funerales, la que alguien saca en cualquier reunión donde haya una guitarra a la mano. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. La imagen de la soledad convertida en orgullo. Del hombre que no necesita de nadie para ser lo que es. Y el hombre que escribió esa canción murió, en parte, porque una mujer se fue, y él no supo manejar ese dolor de otra manera que no fuera volviendo al alcohol que lo estaba matando. El Rey puede leerse como himno de fortaleza, pero también puede leerse como himno de soledad. Lo que suena a independencia en esa letra se parece más, escuchado de cerca, a un lamento. Está diciendo: no me necesitas, y tú tampoco me importas, de una manera que suena a convicción, pero que en realidad suena a alguien que está intentando convencerse a sí mismo de algo que sabe que no es completamente verdad. Escuchar El Rey con ese lente cambia la canción por completo. Y cambia también la manera de entender a quien la escribió. Alicia Juárez habló públicamente de su relación con José Alfredo en distintas ocasiones a lo largo de los años que siguieron a su muerte. Lo hizo con una mesura que no siempre es sencilla de mantener cuando el tema es alguien que fue importante y que ya no está. Lo que describía
Era una relación que había tenido algo real, que había momentos en que lo que había entre ellos valía la pena, pero también describía la dificultad de convivir con alguien cuya manera de existir incluía el alcohol de una manera que no era negociable. Y llegó un punto en que decidió que no podía seguir estando en ese espacio. La lectura que algunas personas hacen de esta historia es la de una mujer que abandonó a un hombre enfermo en el peor momento. La lectura que otras personas hacen es la de una mujer que tomó la decisión que tenía derecho a tomar sobre su propia vida. Ambas lecturas existen, y ambas tienen algo de verdad. Lo que no tiene sentido hacer es poner en sus hombros la responsabilidad de lo que José Alfredo decidió hacer con su cuerpo después. Él era un adulto con información completa sobre lo que el alcohol le estaba haciendo. Tenía médicos que se lo habían dicho de manera inequívoca. Que haya tomado la decisión que tomó dice algo sobre él, sobre los límites de lo que cualquier persona puede sostener cuando lo que siente es más grande que lo que puede con ello. Entre la ruptura con Alicia Juárez y la muerte de José Alfredo, pasaron aproximadamente 9 meses. En ese tiempo, siguió siendo José Alfredo Jiménez en público. Siguió dando conciertos. Siguió grabando. Siguió apareciendo en los lugares donde se suponía que debía aparecer. Porque ese era el único modo de operar que conocía. Seguir adelante. Usar el movimiento como forma de no quedarse quieto con lo que había dentro. Pero físicamente se estaba apagando. Los que lo vieron en esas semanas hablan de un hombre que se veía mayor de lo que era. La cirrosis avanzada tiene síntomas que no se pueden disimular indefinidamente. Y aún así, siguió adelante. Hay algo en esa terquedad que resulta a la vez admirable y desgarradora. Admirable porque habla de alguien que hasta el final se negó a dejar que lo que estaba pasando por dentro se convirtiera en el argumento principal de su vida pública. Desgarradora porque también habla de alguien que no tenía otro modo de procesar lo que estaba viviendo. El hígado no aguantó. El 23 de noviembre de 1973, un viernes por la noche, José Alfredo Jiménez murió en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Tenía 47 años. Había compuesto más de 1000 canciones. Lo que pasó con las canciones de José Alfredo después de su muerte es algo que merece ser pensado. Vicente Fernández las grabó y las llevó a estadios. Alejandro Fernández siguió en esa línea. Luis Miguel las interpretó desde un lugar completamente diferente y las acercó a una audiencia que no había crecido con ellas. Hoy, más de 50 años después de su muerte, sus canciones siguen sonando en bodas, en funerales, en reuniones de familia donde alguien saca la guitarra a las 2 de la mañana y todo el mundo se sabe la letra. Eso no pasa por accidente. Pasa porque escribió desde un lugar que la gente reconoce como propio, desde la soledad, desde el amor que duele, desde la distancia entre lo que uno quisiera ser y lo que realmente es. La paradoja es que esa capacidad de tocar algo verdadero en la gente venía exactamente del mismo lugar que lo destruyó, de su dificultad para manejar el dolor de una manera diferente. Lo que pasó entre la ruptura con Alicia y la noche del 23 de noviembre tiene 4 capas, y conviene no quedarse solo con una. La primera es la cronología. La ruptura ocurrió en 1973. José Alfredo, que había estado sobrio durante meses con el objetivo de cuidar un hígado que los médicos ya describían como gravemente dañado, volvió al alcohol después de esa ruptura. El deterioro se aceleró sin vuelta atrás. Murió 9 meses después. Esta secuencia es verificable y coincide en los testimonios de personas que estuvieron cerca de él en ese periodo. La segunda capa es médica. La cirrosis era grave antes de que Alicia se fuera. El alcohol había hecho daño durante años. La ruptura no creó la enfermedad, pero el regreso al alcohol en una enfermedad ya avanzada produce exactamente el tipo de deterioro acelerado que sus médicos habían advertido. La tercera capa es más personal. José Alfredo no tenía los recursos para manejar ese tipo de pérdida de otra manera. El alcohol había sido su respuesta para el dolor desde muy joven. Cuando Alicia se fue, el dolor fue más grande que la promesa que había hecho. La cuarta capa, y la más incómoda, Alicia Juárez tenía derecho a irse. Las relaciones terminan. Que la partida de alguien haya tenido consecuencias tan graves para José Alfredo no convierte esa decisión en un acto de crueldad. Convierte la historia en lo que es, la de un hombre que amaba de una manera que era más grande que su capacidad de sobrevivir sin ese amor. 1000 canciones, 47 años, un hígado que no aguantó más. Si esta historia te hizo escuchar las canciones de José Alfredo de una manera diferente, suscríbete al canal. Aquí hacemos esto con todos los grandes nombres de la música mexicana. Y si quieres que alguien más conozca esta historia, comparte el video.